Capítulo 113. La cabeza de Hazel Reinhardt yacía a poca distancia de su cuerpo, con la cara hacia el cielo pero los ojos cerrados, una sonrisa tranquila, casi pacífica, en sus labios. Ozpin había visto morir a muchas personas a lo largo de los siglos, pero no creía que vería a nadie tan feliz de darle la bienvenida. Pidiendo y recibiendo permiso en silencio para tomar el control de su cuerpo, Ozpin dio un paso adelante, con el bastón agarrado a su costado mientras Jaune se desplomaba de rodillas, jadeando con dureza. El parásito se acerca, advirtió Raven. ¿Parásito? Ozpin frunció el ceño pero no se molestó en comentar al respecto. Señora Sari, saludó en su lugar. Tienes mi gratitud por el oportuno rescate, cortó cuando el hombre levantó una mano. Tarareando, permaneció en silencio, confiando en que era el agotamiento y no la rudeza lo que lo había cortado. Después de luchar contra Hazel durante tanto tiempo, cualquiera necesitaría unos segundos para recuperarse. Tómate tu tiempo. Tenemos muchos. No lo hacemos, en realidad, dijo Raven. Menos de 5 minutos. ¿Un límite de tiempo? No sabía cómo podría ser ese el caso, pero Jaune aparentemente sí, maldiciendo y enderezándose con una expresión torturada. Claramente necesitaba un descanso, posiblemente también un médico. Cuando se agachó para recoger su espada, se parecía tanto a un anciano que Ozpin se arrodilló y la recogió en su lugar, tendiéndola para él. Gracias, dijo Jaune con voz áspera. Lo menos que puedo hacer es tener en cuenta todas las cosas. Aunque debo preguntar, ¿cuánto de lo que has hecho aquí fue una coincidencia? La mueca de Jaune lo decía todo. Ah. Ninguno en absoluto. Iba a ser un cebo para eliminarlo entonces. En la mente de cualquier persona normal, eso podría haber sido concebido como algo malo, y efectivamente, Oscar se quejaba fervientemente. No tengo quejas, dijo Ozpin. Bien hecho. ¿Cómo le va a Beacon? Jaune, advirtió Raven de nuevo, aún negándose a mirar a Ozpin a los ojos. No tenemos tiempo para esto. Ella tiene razón. Jaune trotó de manera desigual hacia sus otras armas, recogiéndolas y guardándolas en su cuerpo. Ozpin, ¿puedes hacerme un favor? Necesito que te atribuyas el mérito de matar a Hazel. Confundido como estaba, Ozpin asintió. Estaría dispuesto, pero con mis propias manos. Con el ceño fruncido, Raven sacó una espada corta de aspecto irregular y la clavó en la tierra. Era algo horrible. Poca forma y aún menos función. Parecía que estaba hecho para cortar en lugar de cortar. Debe haber venido de alguien de su tribu. Imaginar a un niño de su edad decapitando a Hazel Reinhardt con él era ridículo y, sin embargo, al menos tenía sentido. Especialmente lo haría para Salem y su séquito, que sabían lo peligroso que podía ser. Un poco crudo para mi gusto, pero apreciado de todos modos. Supongo, entonces, que no me escoltarás ni me proporcionarás un portal a Beacon en el corto plazo. Lo siento, dijo Jaune. Nos necesitan en otros lugares. Sin embargo, tengo un pergamino. Lo sacó, todavía en su estuche negro protector, y lo arrojó en un lanzamiento perezoso y solapado. Ozpin lo atrapó con bastante facilidad. Tiene un contrato instalado. También agregué el contacto de Somer. Está lista para encontrarse contigo en cualquier costa de Vale. También hay algo de gravamen en la caja. Lo suficiente para pagar tu viaje. De hecho, había una buena pila de gravámenes entre el pergamino y la caja exterior. Aparentemente era más de lo que Oscar había sostenido antes, por su sorpresa. Bastaría con mantenerlos en un alojamiento pagado con comida, viajes y un poco más para emergencias. Gracias. Sin embargo, ¿te importaría explicar por qué no me acompañas directamente a Vale? No, escupió Raven. Necesito que me vean en otro lugar, respondió Jaune. Raven lo miró como si estuviera loco y luego lanzó sus manos al aire, pisoteando para dejarlos hablar. Ozpin apreció la franqueza. ¿Negación plausible de ayudarme? Eso explicaría pedirme que me atribuya el mérito. Por supuesto, solo había una persona con la que necesitaría tal negación, y no era un idiota. Espero que sepas qué riesgos estás corriendo. Confía en mí. Estoy más que consciente de ellos. Miró hacia atrás. No tenemos mucho tiempo. Somer sabe lo suficiente como para estar listo con un bullaz. Si la llamas, incluso podría conocerte en el lado de Mistral. Tyrant y Bats están contabilizados. No están en Mistral. Eso fue un alivio. ¿Qué pasa con Corazón de León? El rostro de Jaune se estiró en una leve sonrisa.
Ozpin sabía la respuesta incluso antes de decir, muerto. Bien. Ozpin no estaba orgulloso de la pequeña emoción vengativa que lo atravesaba, pero tampoco la envidiaría. El hombre que una vez había sido Ozpin había sido un buen amigo suyo, alguien con quien había trabajado juntos y realmente respetaba antes de que su mente se hiciera cargo. Aunque el verdadero Ozpin murió en ese momento, había prometido seguir luchando por los dos. La traición de Corazón de León no solo lo había matado, había matado a Ozpin. Lo único que lamento es no haber sido yo quien le hizo justicia. Ah, bueno, al menos fuiste vengado, viejo amigo. Me complace escuchar eso. ¿Y la señorita Nikos está a salvo? En Beacon mientras hablamos. Maravillosas noticias. Veo que mi ausencia apenas los ha molestado a todos. Sus ojos se deslizaron más allá de Jaun y hacia Raven. Bueno, no ha molestado a la mayoría de ustedes. Veo que no es menos antagónica conmigo. Lo siento. Raven es Raven. Está bastante bien. No espero que te sientas responsable de mis errores. Raven miró hacia arriba. Frunció el ceño. Un minuto, Jaune. No tenemos tiempo. Tengo que irme, dijo. Necesito que me vean al otro lado de Mistral. El enemigo conoce los portales de Raven. Tenemos algo preparado. ¿Estarás bien? Estaré bien. ¿Quieres? La sonrisa de Jaune era complicada. No tengo idea. Podría explicar más en Beacon. Quizás. Buena suerte, Ozpin. Dio un paso atrás, hacia Raven, quien abrió un portal en el aire. Te veré de vuelta en Beacon pronto. Y tú también, dijo Ozpin, viendo cómo se cerraba el portal. De repente, estaba solo una vez más, de pie junto a una espada clavada en el suelo y un cuerpo decapitado. Bueno, resopló, eso fue algo inesperado. ¿Son nuestros amigos? Preguntó Oscar. ¿Aliados? Amigos, sí. Aliados, bueno, hubo momentos en que no estaba tan seguro. Una alianza implicaba una confianza que no estaba tan ciego como para afirmar que estaba allí. Estamos trabajando juntos, se decidió. Enemigos mutuos y un acuerdo para unir recursos. Sacó el pergamino y comprobó su señal. Estaban lo suficientemente cerca de Mistral como para registrar algunas barras de su CFT. Espero que no te importe que mantenga el control un poco más, dijo, ya hojeando la lista de contactos. Presionó el nombre de Sommer. Creo que tengo algunas llamadas que hacer. Barra. La sangre de Cinder estaba bombeando. No, se estaba precipitando a través de ella. Deteniendo un fuerte golpe de un hacha y girándola a un lado, intervino y golpeó la parte plana de su espada en el cuello del hombre. Cayó con un grito, seguido de un crujido cuando ella bajó sobre su brazo. A su alrededor, el acero se estrelló y la gente rugió de ira, arremetiendo unos contra otros como animales salvajes. Por un momento, ella fue una de ellas. No había expectativa, ni misterio, ni sutileza. Cinder gruñó su victoria sobre su oponente derribado, mostrando los dientes debajo de su bufanda y disfrutando de la embriagadora alegría de todo. Esto era poder. Esto era fuerza. Esta era la satisfacción cruda y animal de una caza exitosa. Cinder, ladró Roland. El rostro del hombre era un espejo del suyo, su disciplina dejada de lado. Su sonrisa era horrible y cruel. Los más fuertes se han escondido en el pasillo. Venirse. Vamos a derribar las puertas. Cuando se atrevió a interrumpirlo por primera vez, ella consideró gritarle, pero sus palabras encendieron un fuego en su estómago y se apresuró a seguirlo, dejando que su enemigo caído gimiera en la tierra. Los edificios habían sido incendiados y los prisioneros ya estaban siendo amontonados. Cinder no envidiaba a los que quedaban para recogerlos. La verdadera gloria y la satisfacción estaban en la lucha. Sabía intrínsecamente que los que quedaban para proteger a los prisioneros eran los más bajos de los bajos dentro de la tribu. El ayuntamiento era un edificio grande en contraste con el tamaño relativo del asentamiento, pero pequeño en comparación con cualquier cosa en Vale. Aproximadamente del tamaño de una casa adosada de 2 pisos, sus ventanas y puertas estaban bloqueadas y unos 20 bandidos rebuznaban y vitoreaban afuera. Uno hizo que arrojara una antorcha encendida solo para atrapar el puño de Roland en su cara. El niño, apenas tan viejo como ella, se derrumbó con un grito. Los otros bandidos se echaron a reír. Cinder se sorprendió al encontrarse uniéndose a ellos. No quemes el lugar, mierda. Roland rugió. Hay objetos de valor allí. Marrik, llama a la puerta.
Hágales saber que queremos entrar. Marrick era un hombre enorme de unos 6 pies, erizado de músculos, en toples y cubierto de tatuajes. Empuñaba un enorme mazo con una púa perversamente con púas hacia atrás. Al acercarse a la puerta, colocó suavemente la parte plana del martillo contra ella y dio un suave golpe, mirando a Roland con inocencia. En cuanto al humor, era plano, pero Cinder se encontró riendo con los otros bandidos. Terminada la broma, Marrick retrocedió y avanzó, rompiendo la endeble puerta de madera y la barricada colocada detrás de ella. La gente gritaba desde adentro. Era música para los oídos de Cinder, validando todo lo que nunca supo que quería. Cuando la puerta se derrumbó, ella fue la primera en entrar, deslizándose bajo el brazo de Marrick en la oscuridad. El cañón de una pistola brilló y ella se agachó, barriendo sus piernas contra las espinillas de un hombre armado con una escopeta. Gritó y cayó, atrapando a Marrick en el pecho y tirándolo por la puerta. Había otros en la habitación. Cinder clasificó los peligrosos en un instante. Las mujeres y los niños apiñados hacia la parte de atrás fueron ignorados, mientras que los hombres y algunas mujeres mayores armados con una variedad variopinta de armas no lo hicieron. Cinder ignoró el que había derribado y golpeó un pie en el cañón de otro con un rifle, golpeándolo alto y haciendo que se disparara hacia el techo. La breve distracción que causó permitió que los otros bandidos se amontonaran dentro sin quedarse en la estrecha entrada. Todavía recibieron una variedad de fuego de armas pequeñas, pero el aura los protegió lo suficientemente bien. Si no lo hacía, claramente eran demasiado débiles para sobrevivir. El tumulto ni siquiera fue eso. Se sentía más cerca de una masacre. Fue maravilloso. Cinder se rió mientras se lanzaba entre ellos, arremetiendo con los puños y los codos, las cuchillas y las rodillas, rompiendo sus defensas como un Beowulf en un jardín de infantes. Era cruel, sí, desigual también. No tenían ninguna posibilidad contra ella. Eso fue lo que lo hizo tan catártico. Como aplastar a un aficionado al ajedrez o barrer el dinero de debajo de los idiotas en el póker, abrirse camino a través de una fuerza que no podía competir solo la hizo sentir más poderosa. El corazón de Cinder latía con fuerza en sus oídos. Su sangre corrió por su cuerpo como lava fundida. Cada chasquido de su puño en una cara era increíble. Cada grito y súplica de misericordia es casi erógeno. Su única queja fue que no duró lo suficiente. Ninguno de ellos lo hizo. En poco tiempo, y después de lo que parecieron solo minutos, el edificio estaba seguro. No quedaba nadie con quien luchar, y aunque la euforia de lograr una dominación tan completa y total estaba allí, todavía deseaba que hubiera durado un poco más. Esto es mejor que el sexo, pensó sin aliento. La comparación también fue muy adecuada, porque sentía que estaba bajando de un orgasmo y deseaba entrecortadamente que su pareja hubiera ido por más. Su pareja gimió en el suelo agarrándose una cadera destrozada. Todos ustedes son invitados de la tribu Branwen ahora, dijo Roland a los hombres y mujeres caídos, y a la gente apiñada en la parte de atrás. Si quieren culpar a alguien, cúlpense a sí mismos por no tener la fuerza para luchar o la voluntad de construir muros más grandes. Es tu propia culpa por no preocuparte por ninguno de los dos. Lo era, supuso Cinder. Si bien uno podría haber dicho que fue su propia elección asaltar este lugar, y eso era cierto, no hace falta decir que los aldeanos podrían haberlo hecho más difícil para ellos. Seguro que no podían luchar al mismo nivel que la tribu, pero las paredes endebles y los edificios ornamentados ciertamente no habían ayudado. Burlándose, miró alrededor de las diversas pinturas, muebles elegantes y galas. Habían perdido el tiempo en esto cuando podrían haberse asegurado. Patético. Un grito repentino sonó desde el fondo de la habitación. Cinder miró a tiempo para ver a un bandido tratando de sacar a una mujer de la masa. Su estado de ánimo se agrió de inmediato y se dispuso a moverse, solo para que Roland se le adelantara. ¡Ey, cara de mierda! Al instante le quedó claro dónde aprendió Bernal ese término cariñoso. ¿Qué crees que estás haciendo? El joven moreno y sudoroso miró hacia arriba. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos salvajes. Tenía 16 años, aunque un día más, y parecía más bestia que hombre. ¿Qué le pasa? Le escupió a Roland. Solo divirtiéndome un poco. La espada de Roland estaba desenvainada y apuntaba hacia él. No hacemos eso. Órdenes de Raven. Matamos, robamos y saqueamos, pero eso conlleva la pena de muerte. Varios de los otros bandidos asintieron. Escúchalo, muchacho, dijo Marrick, el que rompía la puerta. Te pierdes en la batalla y te hundiré la cabeza en mí mismo.
El joven se erizó y los miró a todos. Obviamente estaba enloquecido por la violencia y deseaba más. Con su adrenalina alta y su sangre corriendo, el alivio crudo y poderoso de la supervivencia corriendo sobre él, estaba claro lo que quería. Apretando los dientes, miró a la mujer cuya camisa tenía en una mano, lista para rasgar. Los dedos de Cinder bailaron sobre sus espadas, preparada para atacar. A la mierda. Empujó a la mujer. Se arrastró de regreso al resto, mientras los bandidos gruñían y se relajaban. Todos ustedes se inclinan ante Raven como el sol sale por su culo por las mañanas. ¿Quieres desafiar eso? Siéntete libre. Pero mientras Raven gobierne, jugamos según sus estándares. Roland echó la cabeza hacia un lado. Sal de aquí si tu cabeza no está en el juego. Avergonzado, el niño se alejó pisoteando. Sus prisioneros parecían aliviados y un poco esperanzados. No deberían haberlo hecho. La extraña moral de la tribu Branwen podría haberlos salvado esta vez, pero Cinder había visto las jaulas y sabía lo que les esperaba. La fuerza era todo lo que le importaba a la tribu. Esto no fue amabilidad. Marcharon por las calles de su casa en llamas, los prisioneros fueron engatusados y obligados a entrar en claros fuera de los muros mientras Cinder y los demás participaban en la destrucción de sus hogares. Fue salvaje y estúpido. Marrik se rió mientras golpeaba con su martillo mesas y puertas a pesar de que podrían haberse abierto a mano. Cinder destrozó la cerámica en busca de objetos de valor, impulsada a hacer el sonido más fuerte que pudo solo porque era divertido hacerlo. Como Ursa en una tienda de antigüedades, destruyeron todo lo que pudieron por pura satisfacción. Cuando encontraban algo de valor, los bandidos arrullaban y se reían de ello, lo arrojaban y lo admiraban. Cinder se encontró invitada a eso con demasiada facilidad, arrojó un bonito collar de plata con una piedra roja en el centro. No era su estilo en absoluto, pero podía admirar la forma en que brillaba a la luz naranja de los incendios. Parecía caro, ciertamente valía unos cuantos. ¿Bonito, no? Preguntó un bandido que no reconoció. ¿Crees que se venderá? A Cinder no le importaba él ni su opinión, pero la pura adrenalina la hizo sonreír salvajemente. Yo diría que sí. Colgándolo de su mano, lo dejó girar un par de veces antes de arrojarlo. ¿Qué piensas, Roland? Lo atrapó. Lo admiré. Piedra real. Es agradable. Lo tiraron hasta que alguien lo metió en un saco y luego exploraron más. Cinder encontró una bodega llena de botellas de vino y barriles donde se estaba elaborando cerveza. Al instante la convirtió en la perra más popular del pueblo y rompieron algunas de las tazas de metal para tomar muestras. ¿Está permitido? Preguntó. El vino era amargo y amateur, pero de alguna manera también era el más rico que jamás había probado. Eso tenía que ser por cómo se lo habían ganado. ¿No se enojará Raven? Solo si lo terminamos. Una muestra está bien. Es de esperar, dijo Marrik sabiamente, apoyándose en un barril. No vendemos alcohol cuando hay tantas bocas para mantener húmedas. Y no serviría entregar alcohol de mierda a la tribu. Eso sería grosero. Cierto. Alguien se rió. Prácticamente nuestra responsabilidad es asegurarnos de que sea bueno. Vete a la mierda, gorrión. No conocerías la responsabilidad si te mordiera el trasero. Mi Rachel está embarazada y estoy aquí asaltándola. No es esa responsabilidad. Tú eres la que puso al bebé allí en primer lugar. ¿O fui yo quien hizo eso? Sparrow se burló de arrojar una botella de vino al hombre y todos se echaron a reír de nuevo, bebiendo su bebida antes de palmear los barriles. Roland les ordenó que salieran con el argumento de que enviarían gente para moverlos de manera segura, y terminaron de desempolvar el pasillo en poco tiempo. En cuanto al botín, no era rico. Había algunas baratijas pequeñas, algunas pinturas y gravámenes, pero en su mayor parte era la cerveza y el vino los que tenían el mayor valor, y eso se iba a beber, no a vender. Sin embargo, a nadie parecía importarle. Cinder tenía la sensación de que la incursión era más por la emoción que por las recompensas. Salieron juntos con sacos sobre sus hombros, arrojándolos en una carretilla de madera tirada por algunos niños más pequeños de la tribu, aquellos demasiado jóvenes para luchar, pero que claramente querían demostrar su valía ayudando. Era extraño ver a un bandido corpulento y cruel como Marrik frotar el cabello de uno y decirles que estaban haciendo un buen trabajo. La aldea había sido vaciada. Afuera, los prisioneros estaban siendo empujados a jaulas. Estaban llorando y llorando e incluso si Cinder disfrutaba del ataque, no le gustaba tanto.
No por simpatía, sino porque era algo molesto de escuchar. Raven también estaba allí, notó, de pie en una plataforma elevada con los brazos cruzados y los ojos en la aldea en llamas. ¿Ha estado mirando todo el tiempo? Supongo que habría sido excesivo para ella involucrarse. Cinder se inclinó para preguntarle a Roland. Raven no se involucra en el ataque a menos que sea necesario. Ninguno de los jefes lo hace. Si el jefe ya es el más fuerte, entonces las incursiones solo le quitan la oportunidad a cualquier otra persona de tener suerte. ¿Fue un gesto, entonces? Extraño, pero tenía un poco de sentido. Raven estaba permitiendo que su tribu tomara la gloria y se probara a sí misma sin ella, y a diferencia de cualquier otra persona que podría haberse quedado atrás, no podía haber duda de su fuerza. Cinder observó cómo traían carretillas de objetos de valor y las arrojaban junto a Raven. La tribu se estaba poniendo ansiosa, amontonándose ante ella mientras ella los miraba. Curiosa, Cinder se unió a la multitud, de pie entre Roland y Marrik, su cuerpo más pequeño de alguna manera no parecía fuera de lugar junto a ellos. Tomó algún tiempo para que el botín se apilara y se llevara al escenario. Los prisioneros habían dejado de llorar en virtud de estar demasiado cansados para ello y ser ignorados descaradamente. En poco tiempo, la pila de objetos de valor junto a Raven era más grande que ella. Cajas de vino. Adornos. Montones de dinero en efectivo. Muebles de lujo. Pieles. Había una amplia gama de cosas. La tribu se quedó en silencio. Cinder quería preguntar qué estaba pasando, pero estaba tan silencioso que mantuvo la boca cerrada. La atmósfera se sentía eléctrica. Casi tanto como lo había hecho al atacar la aldea. Raven levantó un puño. Todos se quedaron en silencio. Fuerza. Rugió. La multitud vitoreó. Cinder también lo hizo. Esta noche, has demostrado ser fuerte. Gritó. Otro rugido de aprobación. Nuestro mundo es uno de evolución sangrienta. Los fuertes viven y los débiles mueren. Esta noche, vives. Esta noche, bebes. Esta noche, eres fuerte. Raud. Rugió la tribu, pateando y vitoreando. Silencio. Gritó. Tardó unos segundos en llegar. La fuerza por el bien de la fuerza, sin embargo, no tiene sentido. Cinder frunció el ceño. ¿Por qué? La fuerza sin propósito se desperdicia. ¿No debería recompensarse la fuerza? Ah. Ahora sabía lo que quería decir Raven. Cinder asintió. Ella no quería poder solo por el poder, sino para usar ese poder. Siempre había un objetivo final por el que trabajar. Una ambición. En el caso de esta noche, y con el botín apilado a su lado, no fue difícil averiguar qué podría ser. Todos los que participaron recibirán su diezmo, anunció Raven. Esperó a que pasaran los gritos y los victores. Los que fabrican para nosotros también tomarán los suyos, al igual que la tribu para comer y beber. Pero antes de eso, es hora de reconocerlo. Raven miró a una multitud repentinamente silenciosa. Roland. La multitud pateó con los pies. Sonriendo, Roland se apartó de su lado y subió al escenario. Parecía alto y orgulloso. Cinder observó, curiosa, mientras Marrik golpeaba su mano contra su pecho respetuosamente. El primero en entrar. Señaló Raven. El primero en atacar. El primero en impedir que uno rompa las leyes. Raven agarró la camisa de Roland por el cuello, casi como si fuera a romperle la mandíbula. Tirando de él hacia él, dijo. Vi lo que hiciste. La tribu te reconoce, Roland. Empujándolo, se rió. Elija. Derechos de los elegidos. La primera opción del botín. Los ojos de Cinder se abrieron cuando la multitud rugió su aprobación. ¿Esto fue una ceremonia? Fue tan extraño e inesperado, y sin embargo, también una manera perfecta para que Raven recompensara a la lealtad y el desempeño. En cierto modo, no era diferente a una placa de empleado del mes. Excepto que mucho más significativa. Roland se acercó al botín con un brillo hambriento en sus ojos. Rebuscó un poco y luego salió con una daga enjollada. Era una cosa ornamental que se rompería si intentaba usarla, pero se vendería bien. Raven asintió. Sabia elección. Vete, Roland. Abandonó el escenario. Marrik estaba allí para darle una palmada en el hombro e incluso Cinder se sintió complacido por él. Les mostró la daga y la admiraron con avidez. Aldón. Gritó Raven. Cuando las puertas se estaban cerrando, las rompiste con tu cuerpo.
Llevaste una lanza a tu costado y no pudiste luchar por la noche, pero sin tu fuerza, la aldea podría haberse sellado a sí misma. Un hombre se acercó cojeando. Su piel era de un rico negro como el chocolate negro y estaba fuertemente vendado. A pesar de eso, parecía orgulloso de sí mismo. Reiben todavía lo agarraba por la garganta sin importar sus heridas. La tribu te reconoce, Aldón. Hay fuerza más allá de la batalla. Fuerza para mantener las puertas abiertas. Tomó un elegante abrigo forrado de piel, se lo puso sobre los hombros y posó para la multitud. La gente se rió y vitoreó. Otros fueron llamados. No muchos, pero cada uno tenía una historia que contar. Miriam se había parado junto a su hermano caído a pesar de tener solo 15 años, luchando contra un hombre que le doblaba la edad y arrastrando a su hermano a un lugar seguro. Cinder. Su corazón dio un vuelco. Roland le dio el empujón que necesitaba para comenzar de nuevo, y luego subió los escalones de madera, subió al escenario, con los ojos muy abiertos y la sonrisa aún más amplia. No de nuestra tribu, roto y débil. Cinder casi gruñó solo para jadear cuando en lugar de su cuello, Reiben la agarró por el hombro. Todo el cuerpo de Cinder se estremeció mientras el dolor la atormentaba. Sin embargo, incluso con un hombro roto, involucrado en el calor de la lucha. El primero en entrar en la fortaleza final. Presente de principio a fin. Todos ustedes deberían soñar con la fuerza requerida. A través de lágrimas de dolor, Cinder sintió que su ego se hinchaba. Apretando los dientes, se negó a mostrar nada de eso mientras la mano de Reiben se movía desde su hombro hasta su cuello, apretándolo amenazadoramente. Cinder se tambaleó hacia atrás cuando la empujaron, de alguna manera ofendida y orgullosa. Elija, guerrero. La tribu te reconoce. Reconocimiento. Aprobación. La tribu Branwen rugió su furia, su orgullo, y Cinder se hinchó, sonriendo victoriosamente sobre todas las personas que había demostrado ser más fuerte. De más de 200 guerreros endurecidos, ella estaba entre las mejores. Primero en elegir del alijo personal de Reiben. Fue el collar que eligió. No porque fuera especial o le interesara, no necesitaba el dinero y nunca lo usaría, sino que había sido algo que reclamó con la fuerza de sus propias manos. Fue especial. Cinder lo tomó y lo extendió para que la gente pudiera verlo. Los bandidos gritaron y gritaron su nombre. Esto, decidió, era el verdadero poder. El poder de tomar. El poder de mantener. El poder de ser reconocido y admirado. Verdadera fuerza. Barbarismo. Jaune mordió la bilis que amenazaba con derramarse más allá de sus labios. Su mano agarró la empuñadura de su espada con tanta fuerza que le dolían los dedos. Si no fuera por su fuerza menguante, pensó que podría cargar contra el carro cortando y cortando. Había sido fácil olvidar lo que era la tribu Branwen cuando él y Reiben trabajaban juntos tan a menudo. Reiben era un borracho, un dolor en el culo y una perra grosera que venía a robar su alcohol, se estrellaba en su sofá y antagonizaba a Emerald. Ver a la gente real, encerrada en jaulas le recordaba lo que realmente era. Sus ojos se encontraron con los de él por encima de las cabezas de su gente y sonrió. Habían comenzado a disolverse, a ir de aquí para allá a beber y divertirse fuera de las ruinas de la aldea que habían destruido. Cinder estaba entre ellos y lo vio. Se apresuró a acercarse, fuertemente vendada en un lado y con un brazo hombro roto. Asari. Sin aliento y, sin embargo, obviamente satisfecha consigo misma, llevaba un collar de plata sobre el pecho. Los campamentos de la Kosude han sido silenciados. ¿Tuviste alguna fortuna de tu parte? No. Si notó su furia, debe haberla atribuido a su fracaso. Ozma evitó a Mistral. Debe haber pensado que Lionear todavía estaba a cargo allí. De lo contrario, se habría dado a conocer a mí. Debe haber bordeado el norte o el sur a su alrededor, razonó. Eso podría significar que está en cualquier lugar. Lo sé. Si es que está en Mistral. Sacudió la cabeza y vio que Reiben se acercaba. Se lo dejaremos a Tyrant y a los demás. Buen trabajo en los campamentos de la Kosude. ¿Por qué no vas a tomar algo mientras hablo con Reiben? Creo que veo a Roland y algunos otros llamándote. Cinder se giró para verlos y asintió, moviéndose con una arrogancia confiada, para ser tragada por los miembros más fuertes de la tribu y llevada a su pozo personal para beber. Jaune los ignoró, mirando a Reiben. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo podría qué? Preguntó burlonamente. Cruce Amor se deslizó libremente con una escofina. ¿Sabes a lo que me refiero?
Raven miró hacia abajo a la punta de la espada que descansaba contra su esternón, pero no pareció molesta. Sabía que tenía poco aura y estaba exhausto, incluso si no lo demostraba. Raven sabía que podía llevarlo. Me pediste que distrajera a Cinder de tal manera que no se diera cuenta de que me escabullía para ayudarte a matar a Hazel y traerte de vuelta aquí. Quise decir que deberías noquearla en el entrenamiento y hacerlo antes de que se despierte. O algo así. Señaló a las personas en sus jaulas. Afortunadamente, era una distancia demasiado grande para que lo vieran con certeza. No atacar a personas inocentes. ¿Y crees que ella creería que no me había escabullido mientras ella estaba inconsciente? No seas idiota. Esa chica es inteligente. Suficiente para engañarte, Ozpin y Beacon al mismo tiempo. Tenía que convertirlo en algo grande para mantenerla ocupada. Apretó los dientes. Tenía que haber otras hienas. Había. Elegí este. Raven. Somos una tribu de bandidos, Jaune. Su dedo le tocó el pecho, apartando a Croce Amors. Recuerda eso. No soy una de las cazadoras domesticadas de Ozpin. No nos impongas tu cultura y tus formas civilizadas y yo no te impondré las mías. Esto es malvado. ¿Maldad? ¿Maldad? Raven resopló. El mal es deshacer los sacrificios que hicieron todos tus amigos para matar a Salem porque decidiste que era demasiado. El mal está devolviendo su mierda al mundo cuando estaba muerta y acabada. No me hables del mal. Eres un verdadero pedazo de mierda. Y eres un maldito idiota si no te diste cuenta antes, respondió, abriendo los brazos. Porque nunca afirmé lo contrario. Dejando caer los brazos, dijo. El trabajo está hecho. Hazel está muerta y Cinder puede explicarle a Salem dónde estábamos los dos cuando sucedió. ¿O cree que puede? Esta es tu oportunidad. Ahora hay una vacante en su empleo. Espacio para que un gerente intermedio ambicioso suba de rango. Creo que hemos terminado aquí. Jaune la agarró de la muñeca. No hemos terminado. Esos prisioneros. Quiero que los liberen sanos y salvos. Bastante justo. Su respuesta lo sorprendió. Entrecerró los ojos. ¿Y la trampa? No hay trampa. Los llevaré a un pueblo cercano como refugiados. Raven extendió una mano, con la palma hacia arriba. Solo tienes que pagar su rescate. Espero que estés bromeando. ¿Me veo como estoy? Yo diría que $500,000 servirá. Sé que eres bueno para eso. No te molestes en afirmar lo contrario. Me estás extorsionando por la seguridad de la gente. Casi siseo. Eso es lo que es un rescate. $500,000. ¿O puedes hacerme perder el tiempo y verme subir a 3/4? Pagaré, espetó. Alimentalos y cuídalos. Atención médica también. Jaune pasó junto a ella, asegurándose de balancear su hombro contra el de ella. Raven se tambaleó hacia atrás, pero no tuvo el efecto deseado. Ella se rió de su ira. Estoy decepcionado de ti, dijo. Pensé mejor de ti. ¿En serio? Si ese es el caso, entonces también estoy decepcionado de ti. Le ardían los ojos. Porque no deberías haberlo hecho. Capítulo 114. ¿Tienes algo que informar? Salem planteó la pregunta desde su trono de piedra, una vidente expuesta y suplicante ante ella, su caparazón brumoso mostrando el cuerpo de Cinder inclinado, con la cabeza gacha. A pesar de la pose servil, sabía que la chica era todo lo contrario. Era ambiciosa. Aún así, tal ambición tenía su lugar siempre que pudieras cumplir los deseos de esa persona. Sí, mi reina. Actualmente estoy estacionado fuera de la tribu Branwen. Asari está lidiando con Branwen por la liberación de los rehenes tomados de la redada. Fue una conversación bastante acalorada, según he oído. Antes de que me enviaran lejos. Pareces sorprendido, querida. Solo que lo harían frente a mí. Ozma sabe que los dos están trabajando juntos, por lo que los prisioneros capturados del lado de Raven se reflejarán mal en él, entiendo por qué está molesto. Solo que lo habría manejado en privado. Pequeña y tonta Cinder. Tanto un adulto en algunos aspectos, como un niño en otros. Si su disputa era pública o no, no cambiaba el hecho de que existía. Simplemente no les importaba salvar las apariencias como alguien tan inseguro de su autoridad como lo haría Cinder. Eso no me importa. ¿Dónde estaba Asari ayer al mediodía? Preguntó. ¿Fue contabilizado? Mediodía. Cinder le estrujó la mente. Salem esperó.
Hacer una pausa para pensar era una buena señal, ya que no podía soportar una respuesta rápida y posiblemente inexacta. Asaltamos la aldea antes de eso. El mediodía debe haber sido 1 o 2 horas después. El señor Asari llegó mientras Reiben me reconocía, miembros de la tribu, enmendó rápidamente. No pasó desapercibido, pero Salem le hizo señas para que siguiera, sin interés. Estuvo allí inmediatamente después. ¿A través del portal? No creo. Lo vi entrar al campamento, y no sabía de los prisioneros hasta que se reunió con Reiben. ¿Y la propia Reiben? ¿Fue contabilizada antes de esto? Sí. Esta vez Cinder sonaba mucho más seguro. Reiben fue visto en discursos, antes y después del ataque. Ella orquestó la redada, y creo que eligió hacerlo mientras Asari estaba ausente. Había escuchado rumores de su gente al respecto, y su reacción después hace que parezca aún más probable. ¿Problemas en el paraíso, HM? Le recordaba a Ozma y su desacuerdo sobre varios métodos y medios. Los hombres a menudo dejaban que sus corazones guiaran sus acciones, cuando no estaban siendo guiados por algo mucho más ridículo. ¿Estás diciendo que la redada se hizo sin su aprobación? Eso creo. Jaune dijo que iba a Mistral a buscar a Oz. ¿Cuál es tu ubicación ahora? No tengo la distancia exacta, pero sé que estamos al norte de Mistral por lo menos 100 millas. Si se acercaba más, podríamos ver el CCT de Aven. 100 millas. Probablemente más. Salem tamborileó con los dedos en el brazo de su trono, levantando una mano hacia la vidente para que Cinder guardara silencio antes de volverse hacia Arthur. El hombre bien vestido se inclinó, inclinando ligeramente la cabeza mientras le susurraba al oído. El cuerpo de Hazel fue encontrado a unas 60 millas al sur de Mistral, señora. Parece que Ozma eligió bordear la ciudad, posiblemente sin saber que Leonard había sido eliminado de la imagen. Una deducción bastante probable. Ozma no confiaba fácilmente y sabría que no debía acercarse a la ciudad capital. ¿Qué tan probable es que Asari haya encontrado a Hazel o Ozma? Es imposible descartarlo, pero no estoy seguro de cómo podría haberlo hecho. Hazel nunca fue el tipo de persona que deja huellas y Asari habría sido tan ajena como nosotros en cuanto a la identidad del nuevo anfitrión de Oz. A menos que Ozma lo contacte. No. Siempre ha sido más vulnerable cuando se hace cargo de un nuevo cuerpo. No confiaría en nadie hasta que tuviera el control total o estuviera rodeado de aliados. Es mucho más probable que se hubiera puesto en contacto con Crow Branwen u otro cazador leal. Como dices, admitió Arthur. En ese caso, diría que Asari los encuentra es poco probable. Y si lo hubiera hecho, seguramente lo habría llevado él mismo a Vale. O nos lo dieron, dependiendo de dónde estuvieran realmente sus lealtades. ¿No es esa la gran pregunta? Reflexionó Salem. Riendo, le hizo señas al vidente para que se acercara. Cinder. Preguntaré una vez más. ¿Se contabilizó a Reiben Branwen? ¿Podría haber creado un portal para Asari en el tiempo entre el comienzo y el final de tu pequeña incursión? No, señora. La vigilé. ¿No te perdiste en esta pequeña salida? Cinder se puso rígida, tal vez ante la insinuación. Sé cómo controlarme. Muy bien. Asumiremos entonces que la presencia de Asari era como él dijo. Viajó a Mistral, no pudo encontrar a Ozma y viajó de regreso. Sé que no puede volar ni transformarse en un pájaro como Ozma concedió a sus seguidores, por lo que habría estado a muchos kilómetros al norte de Mistral cuando sonó el mediodía. Si me lo permiten, mi reina. ¿De qué se trata esto? Hazel ha caído. Cinder no pudo ocultar su jadeo. Diciendo. Muy revelador. Y una prueba más de que esto no fue obra de Cinder y Asari. Sí, es un desarrollo bastante perturbador. Creemos que se encontró con el nuevo anfitrión de Ozma y que la batalla fue, pobremente. Si Ozma ya se ha desarrollado lo suficiente como para tomar el control, es posible que pueda superar a Hazel. Especialmente si lo tomó por sorpresa. Hazel siempre fue demasiado compasiva. Habría bajado la guardia si pensara que alguien era inocente. Ya, Cinder, no hables mal de los muertos. La compasión de la querida Hazel era una de las razones por las que se podía confiar en él. Es algo que el resto de ustedes podría aprender. Salem se rió entre dientes, consciente tanto del disgusto de Cinder como del de Arthur detrás de ella. De todos modos, no parece que Asari haya tenido algo que ver en esto, no si dices que Reiben fue contabilizada. Tendremos que ver qué declara Ozma una vez que regrese.
Hasta entonces, tenemos una vacante en nuestro círculo íntimo y, si me atrevo a decir, un posible solicitante. ¿Debería hacerle la oferta? No. Asari cree que te ha manipulado para que lo ayudes por ahora. No veo ninguna razón para cambiar eso, ni me molesta. Puede continuar su asociación con él. Puedo ver que su tutela ha sido valiosa para ti. Permíteme manejar los detalles del reclutamiento, querida. Tienes otras tareas en las que concentrarte. Cinder se inclinó profundamente. Sí, Salem. Me ocuparé de eso. Barra. El viaje de regreso a Beacon se completó en relativo silencio. El hecho de que hubiera un viaje y no un portal era por el bien de Cinder, tanto para crear la ilusión de que no estaba trabajando con nadie en Beacon como para darles tiempo a Somer y Ozpin para que regresaran primero a la escuela. De esa manera, estaría claro que habían perdido la oportunidad de capturarlo. Esa puede haber sido la razón del bulla, pero el silencio se debió en gran parte al estruendoso ceño fruncido que había usado desde que partió de la tribu de Raven. ¿Por qué estaba sorprendido de que ella hubiera hecho eso? Raven era un asesino y una perra. Él lo sabía, Jan lo sabía, Crow lo sabía y Ozpin lo sabía. Había estado allí para verla atacarlo a él y a los demás en Ave en la última vida, y la había visto evitar la batalla final donde todos cayeron. La había conocido como la mujer que dio a luz y luego abandonó a una de sus amigas más cercanas. No había razón para sorprenderse por sus acciones, y sin embargo lo estaba. Pensé que la conocía mejor. ¿Pero por qué? La conozco desde hace años, pero Somer, Crow y Taiyang la conocen 2 o 3 veces más. ¿Por qué pensé que la conocía más que nadie? Arrogancia. Tenía que serlo. Debido a que él sabía mejor y sabía la verdad sobre Ozpin ese Somer, Tai y Crow no, por lo que había asumido, a su manera estúpida, que también sabía la verdad sobre Raven. Que estaba equivocada y mal juzgada. Que ella sabía sobre Ozpin como él. Que nadie le había dado la oportunidad que necesitaba. Como ella misma había dicho, él debería haberlo sabido mejor. Señora Sari, dijo Cinder. ¿Hay algún problema? No. Miró hacia la cabina donde el piloto estaba separado por una puerta de metal. No había muchas posibilidades de que se escucharan por encima de los sonidos del motor y cualquier charla de radio a la que estuviera enganchado el piloto. Hiciste bien tu trabajo y no estoy enojado por estar involucrado en esa redada. ¿Pero estás enojado por eso?, le pidió. No era necesario. Fue una pérdida de tiempo y. Era algo que él había causado. No a sabiendas, pero al pedirle a Raven que creara un escenario en el que Cinder se distrajera lo suficiente como para no darse cuenta de que habría un portal a Hazel, lo había logrado. En ese momento, había asumido que ella enviaría a Cinder a explorar y lo haría, pero era obvio en retrospectiva que eso no funcionaría. Si regresaba a la tribu y Cinder había dejado que Raven se perdiera de vista, sería lo suficientemente inteligente como para asumir que sucedió un portal. En cambio, había hecho uno en el que la cabeza de Cinder no estaría en el lugar correcto y donde se perdería en la carnicería. Esas personas habían pasado por un infierno por su plan, y el hecho de que hubiera pagado para que los liberaran no cambiaría eso. Tampoco ayudaría a arreglar sus vidas, eliminar traumas o volver a ponerlos de pie. Fue violencia sin sentido, terminó. Puede que no haya sido del todo sin sentido. Hablé con Roland y algunos miembros de la tribu durante mi tiempo allí. Puede que no lo sepas, pero hay rumores que te rodean a ti y a Raven. No lo había sido, aunque pensar en ello ahora parecía obvio. ¿Qué tipo de rumores? La que prevalece es que están juntos. No casados, pero involucrados entre sí, ya sea romántica o sexualmente. Jaune resopló. ¡Qué pensamiento tan desgarrador! Cinder sonrió sombríamente. Supuse que era falso. De cualquier manera, es la teoría predominante en la tribu en este momento. Sin embargo, hay un problema con eso. Aparentemente, desde que traté con usted, ha habido cada vez menos incursiones en aldeas. Especialmente cuando estás cerca. No hay sorpresas allí. Raven sabía que no debía intentarlo con él cerca. ¿Cuál es el punto?, preguntó. La tribu está perdiendo la fe en ella. ¿Qué? Jaune levantó la vista por fin, con los ojos entrecerrados. Cinder no parecía estar mintiendo. De hecho, parecía mortalmente seria. Teniendo en cuenta que creía que ahora trabajaban juntos como un trío, tendría sentido que lo fuera. La fuerza de Raven la benefició. ¿Cómo?, preguntó. ¿Quién te lo dijo? Algunas personas.
Roland lo señaló y estoy seguro de que él también lo ha hecho, pero vi evidencia de otros. Personas que hablan a sus espaldas, ignoran órdenes o superan los límites. Todavía no ha habido ningún desafío, pero eso es más una señal de lo poderosa que es. ¿Por qué están perdiendo la fe? Porque piensan que se está ablandando. Supuestamente, estando conmigo. No. Dejándote dictar lo que ella puede y no puede hacer. Lo ven como dejar que un extraño decida lo que hace la tribu. Jaune volvió a mirarse las manos, con los ojos entrecerrados. Presionó a Raven para que no hiciera nada cuando estaba cerca. No había sido un acuerdo verbal. Más bien un reconocimiento no escrito de que él intervendría si ella lo hiciera. Y dado que los dos eran mucho más fuertes que la persona promedio de su tribu, sabía que no debía intentarlo. Podrían estar igualados, pero podría paralizar a la tribu si tuviera que hacerlo. Sin embargo, ese fue un acuerdo entre ellos. Lo entendieron, pero la tribu no necesariamente compartió eso. Nunca lo había considerado. Consideró lo que podrían pensar de sus interacciones con Raven. Raven era fuerte y siempre lideró a la tribu en la última vida, por lo que había asumido que seguiría siendo igual. No lo hizo sentir mejor. Raven había sido puesta en una posición en la que tenía que elegir entre la tribu y él, y había elegido la tribu. O tal vez había tratado de elegir ambos, eso podría argumentarse, pero aún así, eso solo dejaba en claro que él no superaba a la tribu para ella. Al igual que Tai y Yan no habían triunfado sobre la tribu. Era una parte de Raven a la que se negaba a renunciar por nadie. Gracias por hacérmelo saber, dijo. Al menos, explicaba por qué había elegido hacerlo ahora de todos los tiempos. Raven no podía simplemente realizar más incursiones fuera de su línea o vista, o su gente diría que era una prueba de que le tenía miedo. Tenía que desafiarlo. O más bien, decidió que desafiarlo era la forma más conveniente de hacerlo. ¿Está enojado conmigo, señora Sari? No. Te dejé allí con órdenes de hacer lo que dijo Raven. Lo hiciste. En todo caso, la culpa es mía. O la de ella. Manejó el SDC perfectamente y estoy satisfecho con eso. Estoy seguro de que Salem también lo será. Estoy seguro de que lo es, dijo Cinder con una pequeña sonrisa extraña. Ella ha estado en contacto con ella, pensó de inmediato. Cinder puede haber pensado que era sutil, pero tenía el beneficio de la retrospectiva que ella no podía igualar. Y, para ser justos, había planeado que sucediera. Con un poco de suerte, habrá transmitido la noticia de que no podría haber estado cerca de Hazel. Si hubiera sido lo suficientemente humilde como para admitir que había quitado los ojos de Raven, no lo habría hecho, pero esta era Cinder. Humble no estaba en su diccionario, ni le interesaba admitir ningún fracaso en Salem. Cinder mentiría por él. Y sin darme cuenta. Nos estamos acercando a Beacon, anunció el piloto por el intercomunicador. Bajar la altitud en 3 minutos. Asegúrate de estar sentado y atado. // Summer se sentía como una impostora. Mientras todos estaban muy contentos de tener a Ozpin de regreso, u Oscar como se le conocería ahora, ella sola puso una sonrisa falsa y una falsa bienvenida, ocultando miradas heladas detrás de su espalda y tensándose cada vez que le hablaba. Todo esto a un hombre en el que había confiado durante tanto tiempo e incluso consideró ser padrino de Ruby, aunque antes de darse cuenta de que Crow merecía un papel más importante en la vida de su hija. Aún así, él seguía siendo una parte honoraria de su familia a sus ojos. O lo había sido. Summer no estaba segura de cómo lo contaba ahora. No era Ozpin lo que había cambiado. Era ella. Oscar. El mismo anfitrión que Jaune había predicho. O visto. Presenciado y experimentado. El término específico la eludió porque realmente, desde cuando el viaje en el tiempo es una cosa, ¿en qué momento se le permitió aferrarse a la incredulidad? Había predicho algo perfectamente que ni siquiera el propio Ozpin habría sabido. Incluso había predicho que Hazel lo encontraría. Lo que significaba que las otras cosas de las que hablaba también eran ciertas. Las muertes de Ruby y Jan. La muerte de sus hijas en la guerra eterna de Ozpin. Sacrificios por la victoria de Ozpin. Jan y Ruby se lanzaron a la hoguera para tener la oportunidad de eliminar a Salem. ¿Y para qué? Si todo fuera a creer, no solucionaría el problema de que el polvo se agotara o el poder que los dioses usaron para crear y sostener a Remnant se desvaneciera lentamente. Ozpin tiró la vida de sus hijas por la borda para su propia cruzada personal. Tal vez no lo había sabido mejor.
Tal vez lo había intentado. Tal vez podría haberlo aceptado objetivamente si no fueran sus hijos los que estaban en la tabla de cortar. Summer. Ozpin, ahora en el cuerpo de un niño, se acercó a ella. Según tengo entendido, Jaune regresará hoy. ¿Lo estás esperando aquí solo? Vaya, Taiyang estará celoso. Su sonrisa de respuesta era quebradiza, su humor forzado. ¿Por qué conformarse con un cazador rubio de ojos azules cuando puedo tener dos? Ozpin se rió entre dientes. Era un sonido extrañamente maduro viniendo de un niño y la hizo sentir incómoda. Todo esto lo hizo. Aquí había alguien bromeando con ella que, en otra vida, fue responsable de la muerte de sus hijas. No importaba que fuera otra vida. En otra vida, Taiyang podría haberse quedado con Raven, o haber sido un asesino en serie, o tal vez en otra vida nunca lo conoció y se enamoró de Crow. ¿Realmente podría culpar a Ozpin por algo que él ni siquiera podría hacer? Sin embargo, no podía culparlo a él. ¿Podía simplemente ignorar lo que seguramente había hecho? Esperaba hablar con él también, admitió Ozpin. No esperaba que ustedes dos trabajaran juntos para ayudarme, y mucho menos para matar a Hazel Reinhardt de esa manera. Tengo curiosidad por saber cómo sabía dónde estaría Hazel. Sí. Y Raven, agregó. Convencerla de que se una al ataque para salvar mi vida. ¿Crees que existe la posibilidad de que regrese con nosotros? Volver a reunir al equipo Stark sería una bendición increíble en las próximas batallas. Tal vez. La pregunta más importante, por supuesto, es si puedes trabajar con ella. ¿Crees que Taiyang es capaz de dejar de lado sus sentimientos? Sé que es injusto preguntar, especialmente con lo que se hizo, pero prefiero preguntarlo ahora que forzarlo por sorpresa. ¿Summer? Sí. Summer. ¿Qué? Parpadeando, miró hacia abajo a tiempo para ver a Ozpin mirándola con una sola ceja levantada. Lo siento, estaba perdida en mis pensamientos. Sí, puedo decirlo. Olvídalo. Hablaré con Crow y Taiyang directamente al respecto. Probablemente sea mejor obtener una respuesta de la fuente. Sin embargo, una pregunta que me gustaría responder es cómo Jaune supo dónde encontrarme. ¿Te dijo cómo lo sabía? No. Era una de las primeras veces que le mentía a Ozpin tan descaradamente. No, no lo hizo. Creo que estaba usando la semblanza del Raven. Incluso si te odia hasta las entrañas, debe haber formado un vínculo contigo. Tal vez sea así. Ozpin asintió, aparentemente creyéndolo. Un vínculo reacio sigue siendo un vínculo. Hablando de vínculos, voy a insertar a Oscar en Beacon bajo su propio alter ego. Obviamente, no hay una forma razonable de que yo sea el director con este aspecto. Así es. Como estudiante, entonces, eso podría ser un poco sospechoso a estas alturas del año. Mis pensamientos exactamente. Estaba pensando en tenerlo como aprendiz en la enfermería. La sangre de Sommer se convirtió en hielo. ¿Bajo Tsune? Sí. Después de todo, hay un precedente para ello este año, y estoy seguro de que Oscar y Ruby podrían formar un fuerte vínculo de amistad si tuvieran la oportunidad. Lo suficiente como para que Ruby sintiera que tenía que ayudarlo si se metía en problemas. Problemas del tipo de Salem, por ejemplo. Su pequeña todavía tenía su fuerte sentido de la justicia, incluso si no quería ser cazadora. Y mirando hacia atrás, Ozpin realmente no había estado emocionado con esa decisión. Quiere a Ruby. ¿Quiere sus ojos? Ozpin, te he dicho antes que Ruby no quiere convertirse en cazadora. Lo sé. No le estoy pidiendo que lo sea. Simplemente estoy pensando en el mejor lugar para que el Oscar funcione. La decisión se ha tomado de cualquier manera, solo te lo digo para que lo sepas. Se dio la vuelta, perdiendo el breve destello de rabia en sus ojos plateados. No tienes que preocuparte por Ruby. Me aseguraré de vigilarla mientras Oscar esté allí. Mirando hacia arriba, Ozpin sonrió. Ah, este debe ser él ahora. El Bulliat que se acercaba se podía distinguir en la distancia. Barra. El valiente campeón regresa. Jaune no estaba seguro de qué tipo de bienvenida recibiría, pero ser llevado a la oficina de Ozpin y recibido por las caras sonrientes de Oscar, Glinda, Port, Oblek, Sommer, Crow y Ironwood de todas las personas no era eso. La cara de Ironwood estaba en un monitor mirando hacia él. Llamada de larga distancia. ¿Valeroso, Crow? Respondió con incertidumbre. Grandes palabras. ¿Estás sobrio? He oído que puede suceder. Dijo Ironwood.
Me alegro de verte bien, Asari. Aunque observo que has ocupado espacio en Beacon a pesar de rechazar mis ofertas para trabajar en Atlas. Estoy herido. Oye. No trabajo en Beacon. No lo hace, admitió Ozpin, a pesar de mis mejores esfuerzos. Si tuviera que trabajar en alguna escuela, sería Atlas. Sus palabras parecieron complacer a James, quien se echó hacia atrás con la sonrisa más engreída que el general había tenido. Sus equipos no se habían separado de él en los mejores términos en la vida anterior, pero aunque los demás podrían haber llamado a James mano dura o autoritario, él nunca había estado de acuerdo. Hizo lo que sintió que tenía que hacer. Ironwood hizo todo lo posible por sacar lo mejor de una mala situación. Mirando hacia atrás, Jaune no estaba seguro de por qué había aceptado la idea de que él, Ruby y los demás sabían más. El general James Ironwood era un comandante militar. Nadie conocía las defensas de Atlas mejor que él. Tuvimos suerte de que nuestra acción no causara la destrucción de Atlas. No teníamos derecho a interferir en un reino que ni siquiera era nuestro. Podría haber terminado en una matanza de todas las personas inocentes allí. ¿Y para qué? Porque sabían mejor que las personas capacitadas para el trabajo. Habían sido arrogantes. O tal vez era que se habían convencido de que tenían razón, ayudados por los pequeños empujones de Ozpin. Me alegra escuchar eso. Tenemos escasez de especialistas competentes aquí. Jaune frunció el ceño. ¿Ha pasado algo? Todavía no estamos seguros. Una actividad tectónica inusual en las montañas ha causado varias avalanchas. 1 o 2 podría descartarlos como accidentes, pero últimamente ha habido demasiados, y he enviado equipos para buscar signos de juego sucio. Uno se tragó una instalación minera de SDC. No hubo sobrevivientes. ¿No había escuchado? Fue anoche. La noticia no se ha publicado oficialmente. Hemos estado buscando evidencia de por qué sucedió esto antes de hacerlo público, pero tal como están las cosas, tendremos que decir que fue un desastre natural. Eso sucede, dijo Ozpin. Y odio interrumpir, podemos hablar más sobre lo que claramente es un asunto muy serio en privado, James, pero creo que tenemos otras cosas que discutir primero. El niño con voz de hombre dio un paso adelante. En primer lugar, tienes mi agradecimiento por tu oportuno rescate y felicitaciones por despachar a nuestro enemigo. Heizel Reinhardt ha caído, tanto gracias a los esfuerzos de Jaune como a los de Reiben Branwen. El hecho de que todos comenzaran a aplaudir dejó a Jaune parada allí incómodamente, sin saber si se trataba de un informe posterior a la acción o de algún premio al empleado del mes. No estaba solo allí. Ironwood puso los ojos en blanco. Sí. Usted y yo, general. Eliminar a uno de los agentes de confianza de Salem es una bendición increíble para nosotros, continuó. Hasta ahora, eso es una reducción del 33% de su fuerza exterior. ¿33? ¿No se refería a 25? Oh, no sabían sobre Tinder. Para ser justos, esta vez se había mantenido callada ya que fue él quien mató a Amber. No hay razón para cambiar de opinión allí. Salem no puede operar libremente por sí misma, pero no podemos asumir que se quedará de brazos cruzados mientras esto sucede. Habrá otros dispuestos a unirse a ella por la promesa de poder. Somos afortunados de que Leonardo eligiera lidiar consigo mismo antes de poder desempeñar ese papel. Dicho esto, todavía hay algunas preguntas. ¿Cómo supiste dónde encontrarnos a Heizel y a mí? Esos éramos nosotros. Sommer interrumpió antes de que pudiera siquiera formular una mentira. Sus ojos se encontraron con los suyos, diciéndole que le siguiera el juego. Le sugería a Jaune que fuera con Reiben y viera si tenía un vínculo con Ozpin. Sabía que no haría nada si se lo pedía, pero podría hacerlo por él. Me sorprende que haya hecho algo, dijo Crow. Para ser justos, ella solo vino para el golpe mortal, intervino Jaune. Era el plan de Sommer encontrar el camino a Ozpin, pero, enfatizó, era mi plan tenderle una trampa a Heizel en lugar de rescatar a Ozpin directamente. Ozpin estaba asintiendo. Me había dado cuenta de eso. Si pudiste haberme contactado en cualquier momento, ¿por qué intervenir solo cuando estaba en peligro? Me usó como cebo, señora Sari. La habitación se quedó en silencio. Crow y Taiyang parecían preocupados. Glinda lo miraba sombríamente. Ironwood guardó silencio, pero se contentó con esperar su explicación. Solo Sommer sabía la verdad y parecía preocupada por algo. Tendría que hablar con ella más tarde. Por ahora, sin embargo, los enfrentó a todos y se encogió de hombros. Lo hice.
La avalancha de comentarios de Crow, Taiyang, Glinda, Portio o Blake llenó la sala. De todos ellos, solo él, Somer, Ironwood y Ozpin permanecieron en silencio. Jaune mantuvo la sonrisa tranquila en su rostro durante todo el proceso. Imprudente. Manipulador. Demasiado riesgo. Cualquier cosa podría haber salido mal. Nos condenó a todos si fallabas. Caballeros, Ozpin pidió silencio. Glinda. Por favor. Dejemos que hable el señor Asari. Estoy seguro de que puede explicarse mejor sin que todos ustedes le griten. El silencio descendió lentamente. Jaune inclinó la cabeza hacia Oscar. Realmente no estaba seguro de lo que debía pensar por el chico. Había sido una buena persona, pero siempre una extensión de Ozpin. Incluso si hubiera estado de acuerdo con ellos en el fondo, no había forma de saberlo y nada que pudiera haber hecho. Por triste que fuera decirlo, la vida de Oscar terminó en el mismo momento en que Ozpin vino a su mente. Los demás estaban esperando que hablara. Mirándolo expectante. Vi una oportunidad. Dejó que eso flotara en el aire. Y lo acepté. ¿Eso es todo? Crow espetó. Viste una oportunidad, a riesgo de la vida de alguien, y pensaste que estaba bien. No habría hecho lo mismo con ninguno de ustedes si eso es lo que están pidiendo. Decidí que valía la pena arriesgar la vida de Ozpin, pero su vida no es la misma que la tuya, ¿verdad? Reglas diferentes. Diferentes consecuencias. ¿Todavía estabas dispuesta a sacrificarlo?, señaló Glinda con frialdad. Lo estaba. Y como estoy seguro de que Ozpin te dirá, a veces hay que hacer sacrificios. Se encontró con el inmortal de frente. No es así. Los sacrificios a veces son necesarios, admitió Ozpin. Ojalá esa vida fuera posible sin él, pero no siempre es así. Agitó su mano en el aire, haciendo señas a los demás para que bajaran. No tengo ira con Jaune por lo que hizo. Todo funcionó al final. No pretenderé que los resultados siempre importen sobre los métodos, pero cuando todo sale oliendo a rosas... Bueno, ¿por qué perder el tiempo discutiendo sobre lo que podría haber sido? Todos somos aliados aquí. No sería la primera vez que Asari va en contra de las órdenes. Dijo Ironwood. Recuerdo claramente que se incriminó por el ataque al Coliseo de la Amistad. Jaune puso los ojos en blanco y dijo. Había que hacer algo. Estaban apuntando a ti. Como deben ser, especialista. Y era mi responsabilidad lidiar con eso. No me gustó que castigaran a uno de mis hombres para salvar mi propia cara. Ya no soy un especialista. No. Pero lo estabas cuando tomaste esa decisión precipitada. No creas que lo he olvidado. O perdonado. Un buen soldado es alguien que sigue órdenes, dijo Ozpin. Pero a veces una buena persona es la que está dispuesta a romperlos. A veces, admitió. En este caso, estoy más que dispuesto a dejarlo pasar. Por favor, no culpen a Jaune aquí, les dijo a los demás. Hazel está muerto, estoy a salvo y el traidor que fue Leonardo ha sido expuesto. Además, hemos asegurado a la doncella de otoño en mis nicos y la hemos traído a salvo a Beacon. Aparte de mi repentina tez juvenil, Ozpin sonrió descaradamente. Diría que todo salió bien. No todos estuvieron de acuerdo, eso estaba claro. Jaune asintió a pesar de todo. ¿Puedo preguntar por qué trajeron a la señorita Cinderfall en su excursión? Preguntó Glinda. Ella no lo estaba. Ozpin puede confirmar que nunca se acercó a Hazel. Asintió con la cabeza el director, quien señaló su acuerdo. La razón por la que la llevé fue como una artimaña. Me imagino que me están observando, al igual que a todos. Cinder quería visitar a su familia en Mistral, y lo usé como una forma de enmascarar mis acciones allí. Se encontró con los ojos de Glinda. Nada más. La niña regresó con un hombro roto. No fue Hazel. Como dije, Ozpin puede confirmarlo. Es verdad, dijo Ozpin. Solo Jaune y Raven estaban allí. El hombro estaba en un combate conmigo, mintió. Cinder estaba probando un estilo de 2 espadas y quería mostrarle cómo no poder aplicar las 2 manos la deja abierta a ser dominada. Rompiendo su guardia y luego su hombro. En mi defensa, esperaba romper su guardia y herir levemente su aura. El agrietamiento de huesos no estaba en el plan. Los accidentes ocurren, dijo Ozpin. No nos detengamos en ellos. He decidido atribuirme el mérito de la muerte de Hazel, mintió el director. Esto ayuda a mantener a Jaune y Raven alejados de la mirada de Salem.
Más Raven que Jaune, especialmente si se la puede convencer de que regrese con nosotros. No es probable, murmuró Taiyan. Aún así, la posición de Raven es vulnerable. Con la cantidad de veces que Jaune ha usado sus portales para frustrar Salem, es una maravilla que no haya hecho de la destrucción de la tribu Branwen su principal prioridad. En este momento, Raven es una espina más grande en su costado que yo. Podríamos apelar a ella por eso. Usa su seguridad para traerla de regreso a nuestro lado. La tribu Branwen no representará ningún obstáculo para Salem. Esos bandidos ni siquiera proporcionarán una distracción significativa. Creo que Jaune tendrá más suerte allí que nosotros, sugirió Crow. Si Taiyan o yo vamos, ella va a clavar los talones. Es literalmente imposible para Rai admitir que está equivocada en algo. Podría ser el fin del mundo y ella nos rechazaría por principio. Jaune tampoco estaba segura de que hubiera muchas posibilidades de que tuviera éxito allí, especialmente después de su reciente discusión. Sus prioridades simplemente no eran las mismas que las de él. Había sido un idiota por pensar eso. El general Ironou y yo nos gustaría hablar con Jaune en privado, dijo Ozpin de repente. Ahora que hemos terminado con las explicaciones de cómo y por qué trataron a Heysel, parece un momento tan bueno como cualquier otro. Todos pueden arrinconarlo después con cualquier pregunta. Fue un despido tan claro como cualquier otro y, aunque hicieron algunos comentarios enojados y negaron con la cabeza, se retiraron. Crow parecía querer decir algo inapropiado. Taiyan estaba más tranquilo, aunque Glinda se veía mucho peor. Siempre había sido la más leal cuando se trataba de Ozpin. Hacia el final, incluso Crow había comenzado a cuestionar. En cuestión de segundos, solo quedaban él, Ozpin y una foto de la cara de Ironwood. Podría haber sido Somer, pero no quería jugar esa mano demasiado pronto. Sintiendo que la situación lo merecía, Jaune enganchó las manos detrás de la espalda y se puso firme. Ozpin no reconoció el significado de eso, pero captó la pequeña sonrisa de Ironwood. Jaune, comenzó Ozpin. En interés de nuestra cooperación, he optado por mantener ciertas cosas que se dijeron e implicaron para mí. Los secretos son comprensibles y lo respeto, pero hay límites. Si vamos a seguir trabajando juntos, creo que algunos deberían compartirse ahora. ¿Alguno en particular? Heysel te llamó traidor. Ozpin lo observó en busca de cualquier reacción. No había ninguno. Eso, para mí, implicaba que él creía que en algún momento eras un aliado. Esto no podría haber sido antes del colmillo blanco o no habría tenido ninguna razón para mostrar tal reacción. Deducción justa, dijo Jaune. Me sorprende que hayas reconstruido todo eso con una sola palabra. He tenido una larga vida con la que dominar el arte de los rompecabezas, señora Sari. Pero créeme, eres uno de los mayores enigmas a los que me he enfrentado. Hay momentos terribles, en los que no puedo decidir si eres amigo o enemigo. Me gustaría creer que es lo primero. Es posible que quieras empezar a actuar como si fuera lo último. Capítulo 115. ¿Les dijiste la verdad? Jaune no se sorprendió del todo al encontrar a Somer esperando afuera de la oficina de Ozpin lista para seguirlo. Casi esperaba que ella entrara a la fuerza, con la bomba emocional que la aparición de Oscar debe haber caído sobre ella. Jaune asintió brevemente, pero inclinó la cabeza hacia un lado, diciendo sutilmente que se alejaran un poco del ascensor. Les dije algo de verdad, explicó en voz baja. Beacon estaba vivo y ocupado, pero eso solo ayudaba a ocultar la ligera conversación de dos personas que caminaban una al lado de la otra. Saben que he engañado a Salem haciéndole creer que mi lealtad está con ella. No saben nada sobre el futuro, mi poder o Cinder. ¿Y yo? No saben de ti. Bueno. Somer se frotó las manos y miró a su alrededor con nerviosismo. Nunca antes había hecho nada contra Ozpin y Crow. Incluso mentirles tanto es angustioso. ¿Qué pasa si estoy tomando la decisión equivocada? ¿Lo eres? No. No dejaré que Ruby y Jan, bien. Lo entiendo. Cerrando los ojos, suspiró brevemente. Está bien. Así que no estoy tomando la decisión equivocada, pero aún así, no es fácil fingir que no sé nada. Ozpin estaba haciendo todo tipo de preguntas cuando lo recogí y apenas podía escuchar ninguna de ellas. Todo lo que pude ver fue que él era Oscar, tenías razón, y eso significa que realmente tiró por la borda la vida de mis hijos. Debe haber sido difícil descubrir que alguien en quien habías confiado durante tanto tiempo no podía serlo. Ruby había sido muy similar al confiar ciegamente en Ozpin, ¿por qué no?
La había metido en Beacon temprano, trabajaba con su madre y siempre parecía saber qué hacer para salvar el mundo. Para alguien con un sueño tan simple de heroísmo como ella, Ozpin podría haber parecido el mago amable de algún cuento de hadas, guiando a los aventureros por el camino de la gloria. La vida no era tan simple. Ozpin podría haber sido un mago y podría haber tenido buenas intenciones, ciertamente estaba del lado del bien, pero en la vida real, no todos salieron con vida. En la vida real, la victoria se compró con sangre. Al igual que lo había sido para Pirra, es momento en el que perdió por primera vez la confianza real en el hombre. Al principio había pensado que era injusto. Que estaba juzgando a Ozpin por una elección que hizo Pirra. ¿Qué opción había habido realmente? Conviértete en la doncella de la caída y arriesga tu vida o di que no y alguien más debe convertirse en ella, alguien menos capaz y con más probabilidades de ser asesinado. No había habido ninguna opción. ¿Y ahora qué? Preguntó Somer en un susurro. Ahora, hago un seguimiento de lo que nos dijo Salem. Todavía no estoy seguro de creer en esto del fin del mundo. Podría ser una artimaña, o podría ser algo en lo que ella realmente cree pero en lo que está equivocada. No sería la primera vez que Salem comete un error y condena a toda una civilización. Más buceo en ruinas. Ahora de todos los tiempos. Estoy teniendo un colapso, Jaune. Nosotros, tenemos que saberlo. Se detuvo, consideró. ¿Podrías venir conmigo? ¿Qué? Sonaba una idea loca considerando que había hecho todo por su cuenta hasta ahora, pero la idea creció en él, de todos modos. Estás involucrado. Conoces mi secreto. Es posible que veas algo que me perdería. Además, Ozpin y Crow estarían mucho menos nerviosos por lo lejos que voy a llegar si estuvieras conmigo. Somer se resistió. Están dudando de ti. ¿Creen que te unirías a Salem? No lo dijeron. Se apresuró a defenderlos. Estoy poniendo palabras en su boca. Es solo que, bueno, sé cómo funciona el cerebro de Ozpin a veces. No creo que Crow dude de mí, pero si Ozpin comenzara a hacerlo, paranoico como es, entonces podría hacer que Crow también comenzara a pensarlo. ¿Qué tan paranoico es el viejo Ozpin? Tan paranoico como cualquiera traicionado tantas veces como él. Cualquiera que haya pasado por tanto como él va a estar mentalmente enfermo, si no completamente loco. Ozpin no había mostrado ningún signo de eso, sorprendentemente. Sin embargo, eventualmente lo haría. Tal vez no esta vida o incluso los próximos 100, pero ¿cuánto tiempo podría vivir realmente un inmortal antes de que lo viera todo, lo experimentara todo y ya no le importara el mundo? Tenía que haber un límite a lo que la mente podía procesar. Si la advertencia de Salem de que Remnant se convertiría en una roca estéril de polvo era cierta, su locura seguramente vendría entonces. Si es cierto. Cualquier duda que tenga sobre Ozpin debería ser aumentada 100 veces por algo que ella dice. Por eso tenía que encontrar la verdad. Porque, si Somer estaba de acuerdo, tenían que encontrarlo. Aunque lo que Salem pensó sería evidencia suficiente para demostrárselo, no tenía idea. Los libros, tomos y murales no iban a hacerlo. La gente inventaba folclore y superstición todo el tiempo. Había tribus antiguas que adoraban al sol. Creer que la energía vital del mundo consistía en polvo era igual de descabellado. Creíble, sin embargo. O al menos comprensible en ese momento. No era difícil imaginar una época antes de la ciencia y la educación en la que alguien pudiera desenterrar un cristal brillante de debajo de la Tierra, descubrir sus propiedades, lo que en ese momento debía haber parecido mágico, y declararlo sangre del planeta o algo similar. Las creencias habían nacido en torno a cosas más extrañas. ¿Y bien? Preguntó. ¿Quieres venir? Sí. Somer se volvió hacia él. Quiero. La pregunta es si podré hacerlo. No debería ser difícil convencer a Ozpin. Diremos que estoy planeando contactar a Salem y que necesito parecer que me estoy escapando de Vale para hacerlo. Seguirme vendería la imagen de Ozpin desconfiando de mí a cualquiera de los espías de Salem que se encuentren en el área. Si lo expresamos así, Ozpin probablemente estará de acuerdo. Confía en que le serás leal. La vio estremecerse. Y lo eres, Somer. Ser leal a Ozpin no significa nunca cuestionar sus decisiones. Ozpin quiere el fin de Salem. Nosotros también. ¿De verdad crees que le importará si trabajamos en torno a sus órdenes exactas con el mismo objetivo? No. Supongo que no. Con la forma en que actuó al final, está claro que cree que los resultados importan más que los medios. Su sonrisa era débil, pero estaba allí.
Deberíamos ser iguales. Sí. Él le dio una palmada en el hombro. Y nunca dije que Ozpin disfrutara lo que sucedió. Estoy seguro de que si pudiéramos darle un mundo en el que pudiera ganar sin sacrificar a nadie, lo agarraría con lágrimas en los ojos y nunca lo dejaría ir. Sí. Hagámoslo. Tener un espía en el interior. Eso es nuevo. Crow reflexionó en voz alta, apoyándose contra la pared del fondo y preguntándose si debería sentarse. Sus piernas se sentían como si no estuvieran seguras de cómo actuar. Sus rodillas querían temblar pero no lo hacían. Su cabeza daba vueltas. Arriesgado, pero quiero decir, es algo bueno. Incluso él no estaba seguro. ¿No es así? Quizás. Ozpin se sentó con los codos sobre el escritorio, los dedos delante de la cara. Solo el tiempo lo dirá. ¿Estás preocupado por algo? Siempre estoy preocupado por algo, Crow. Tendrás que ser más específico. Jaune. Tienes miedo de que se convierta en traidor. No lo hará. Crow dio un paso adelante, agitando una mano ante él. Puede que sea misterioso como el infierno y ambos sabemos que guarda secretos, pero una cosa que no es un secreto es lo mucho que se preocupa por los niños aquí. No solo el suyo, sino también Jan y Ruby. Y aquellos a los que ha entrenado. No fue difícil ver cuán involucrado se había vuelto Jaune con sus estudiantes. Si alguno de ellos se quedaba atascado en una misión, sabes que se apresuraba a ayudarlos personalmente. Es un buen hombre, estuvo de acuerdo Ozpin. Pero los hombres buenos pueden ser influenciados. No lo creo. Confío en él. Al igual que yo, Crow. Confío en que el señor Asari tomará las mejores decisiones y teniendo en cuenta el bien de los estudiantes y su hija, pero ¿sabes en qué más confío? Confío en que Salem, después de miles de años de práctica, haya dominado el arte de la manipulación. Confío en que haya convertido a hombres buenos como Corazón de León a su causa. Confío en que si alguien en Renan puede cambiar la opinión de un hombre, sería ella. Crow resopló enojado. ¿Eso es todo, entonces? ¿Podría volverse rebelde, así que ya es un traidor? Solo dije que estaba preocupado, Crow, no que me hubiera decidido. Por favor, refrena tu temperamento, soy consciente de que el señor Asari es un amigo tuyo y no lo estoy acusando de otra cosa que no sea tener buenas intenciones. Crow se pasó una mano por el cabello y miró hacia otro lado. La actitud defensiva con sus amigos era un problema común nacido de esa actitud de defenderse o ser aplastado que la tribu Branwen inculcó en un niño. En ese entonces, tenías que quedarte con aquellos en quienes confiabas, o te comerían vivo. Tener a alguien dentro será valioso y es algo que he considerado en el pasado. En última instancia, nunca me he atrevido a intentarlo. Quienquiera que pudiera enviar tendría que cometer actos indescriptibles y enfrentar lo peor que Remnant tiene para ofrecer. No podría enviar voluntariamente a alguien a ese tipo de pesadilla, y mucho menos esperar que salga sin cambios. Hubo historias sobre eso entre la policía, ¿no? De oficiales encubiertos que tienen que hacer cosas terribles y cruzar líneas a las que nunca habían querido acercarse para mantener su cobertura. Esas personas inevitablemente salieron cambiadas, pero también hubo quienes se volvieron y llegaron a amar lo que pretendían ser. Aquellos que se rebelaron. Sin embargo, eso era generalmente por drogas, dinero, sexo o cualquier otra cosa. No es una locura que acabe con el mundo. Él puede manejarlo. Tengo fe en él. Si puede, hemos dado un golpe contra Salemoy. Si no puede, es posible que hayamos permitido que un hombre tome una decisión que lo perseguirá por el resto de su vida. Ozpin dejó pasar el tema con un persistente. Esperemos que esta decisión tampoco vuelva a perseguirnos. Papá. A Emerald no le importaba quién la viera estrellarse contra el pecho de su padre. Su equipo hacía tiempo que había dejado de pensar que era vergonzoso, mientras que a Weiss y Whitley no les importaba, y Nora y Ren parecían considerarlo apropiado. A nadie más le importaba en lo más mínimo. Hubo algunas risas ahogadas e insultos susurrados que fueron ignorados. Los insultos de personas que no te importaban no tenían valor después de todo. Palabras en el aire. Te estás haciendo más grande cada vez que te veo. No he crecido ni una pulgada. Es una cosa de padres, dijo, frotando su cabello. Lo entenderás cuando tengas tus propios hijos. La excusa funcionó como siempre lo hizo porque ella nunca discutiría cuando él se llamara a sí mismo su padre. ¿Cómo has estado? Lamento no haber estado mucho últimamente. Está bien. ¿Estarás aquí para las vacaciones escolares?
Si no lo estoy, te llevaré a donde quiera que vaya, prometió. Pasaremos las vacaciones juntos de una forma u otra. Bien. Solo faltaban 2 semanas a la escuela, pero ella tenía la intención de pasar los 14 días con él. Si eso era en su casa o vagando por el desierto, realmente no importaba. Sería como en los viejos tiempos si ese fuera el caso. Excepto por el hecho de que Bernal estaría acompañando. Estúpido Bernal arruinando todo. Un carbón raspó el suelo. Blake se puso de pie y se fue sin una palabra de explicación a sus compañeros de equipo o a cualquier otra persona allí. Emerald sabía la razón, incluso si los demás no lo sabían. Sus ojos se entrecerraron, pero un ligero golpecito en su cabeza con el dedo de Jaune le dijo que se detuviera. ¿Por qué seguía queriendo no llamarla? Ella no tenía idea. Iré tras ella, dijo Weiss. Probablemente esté de humor. Estoy seguro de que lo es, dijo papá amablemente. Encantado de verte de nuevo, Weiss. Entonces, ¿cómo les va a ustedes tres en el equipo de Emerald? ¿Está siendo amable contigo? Ella no es mala. La falta de elogios absolutos de Jan se ganó una mirada feroz. Ya no intercambiamos púas con Jaune 2-0. Ese es un buen cambio. Jaune 2-0 parecía un poco molesto por su apodo. Volvería con su propia familia durante las vacaciones, ya que técnicamente no se había escapado de casa como la primera vez. Debería hacer algo con ese tatuaje suyo. Mamá nos mataría si se enterara, y Jade y Hazel nos delatarían en el momento en que lo notaran. Era extraño pensar en este chico como nosotros y él mismo así. Lamentablemente, no había mucho que pudiera hacer. Dadas sus similitudes de rostro y nombre, no estaba seguro de ser bienvenido en la casa de Ark. Había habido familia más allá de Nicholas Ark, pero por lo que recordaba que dijo su padre, no estaban en buenos términos. Si Nicholas lo consideraba de ese lado de la familia, es posible que no lo quisiera cerca del actual. Y para ser honesto, eso fue probablemente lo mejor. No estaba seguro de cómo manejaría a su familia tratándolo como a un extraño. Sería demasiado fácil equivocarse y llamarlos uno de sus apodos habituales. Me alegra saber que está haciendo amigos. ¿Qué tal tu entrenamiento, Jan-san? ¿Mantenerse al día? Por supuesto. La señorita Blonde Kikas todavía está en el negocio. Hago lo que puedo, dijo San con picardía. Cuando no estoy ocupado cargando el peso muerto de Jan en peleas de 2 contra 2. ¿Y ahora qué? Ja. La última vez que recuerdo, fui yo quien te llegó. Entonces tu cabeza no está bien atornillada, querido compañero, porque recuerdo que te quedaste atrapado en el tornado del revólver de Whitley y necesitaste que te sacara el trasero del fuego. Y recuerdo que esa chica con el cabello multicolor te pateó el trasero. Oye, es dura como uñas viejas. Si ustedes dos han terminado de coquetear, Jaune bromeó. ¿Jan y yo? San se rió. No. Todavía me estoy guardando para Emerald. Audaz de su parte al decirlo frente a ella. Aún más audaz para ella decirlo frente a él. Jaune se rió, mirando ociosamente a su pequeña niña poner los ojos en blanco. Se preguntó si Emerald no se lo tomaba en serio o no. Sam parecía estar optando por el acercamiento lento, lo cual apreció. No era el tipo de chica que se dejaría conquistar por una cara bonita y una actitud atrevida. Te desearé suerte entonces. No lo necesito. Además, ¿no me dijo cierta adivina que terminaría con ella? Sabía a qué se refería Sam, pero no a quién. Había dicho que Sam terminaría con Blake, ¿no? Era poco probable que eso sucediera ahora porque, aparte de sentarse y almorzar juntos, no parecían interactuar mucho. ¿Cree que me refería a Esmeralda? Dije que sería alguien que no correspondería a sus sentimientos inicialmente, pero que llegaría a amarlo. Eso tenía sentido. Bueno, no era como si Sam no tuviera una oportunidad. Por mucho que Emerald no pareciera interesada en niños o niñas, todavía estaba entre los pocos elegidos que toleraba. Eso tenía que contar para algo. Jaune pisoteó el poco de protección que sentía, confiando tanto en Emerald como en Sam, si alguna vez llegaba a eso. Francamente, sería menos incómodo que Emerald desarrollando sentimientos por Jaune 2-0. Eso sería extraño. ¿Te quedas en Vale, papá? Pronto, prometió. Tengo un pequeño proyecto de arqueología con el que lidiar. Está en Vale, le aseguró, y volveré en unos días. Luego, planeo quedarme hasta después de las vacaciones escolares, así que haremos algo divertido. ¿Tienes alguna idea? Librería y comida.
Puso los ojos en blanco. Me refería a ideas especiales. Te llevaré de compras todos los días si quieres, y comer fuera me ahorra tener que cocinar. Quiero decir, ¿hay algo especial que quieras hacer? ¿Sacrificar a Bernal a los dioses oscuros? Jaune se rió nerviosamente. ¿Qué tal si te sorprendo? ¿Qué hay del resto de ustedes? Preguntó casualmente. ¿Algún plan? Weiss y yo regresaremos a Atlas para pasar tiempo con la familia, dijo Midley, tratando ociosamente de deslizarse para sentarse junto a Emerald. Estaba mirando a Sam con el ceño fruncido. Con el colmillo blanco resuelto, somos libres de regresar. Deberías venir a visitar a Winter. Y trae a Emerald con él, Whitley no dijo. Lindo intento. Lo pensaré, pero cualquier visita a Winter probablemente será durante el período lectivo para que podamos pasar un tiempo a solas juntos, no con todos ustedes para distraernos. Sintiendo lástima por él, agregó. Pero puedes dormir en nuestra casa si regresas a Vale 1 o 2 días antes. Estoy seguro de que Emma apreciaría ser salvado de Bernal. Sí. Emerald saltó sobre él. Por favor, ven. La cara de Whitley se sonrojó. Jaune esperaba que fuera por su afán de tenerlo en casa y no por un desafortunado y hormonal juego de palabras. Por supuesto. Me encantaría. Rupes y yo llevaremos a Fuey al entrenamiento de perros. Jan se jactó. Vamos a enseñarle trucos y cómo socializar con otros perros. Papá dice que tenemos que hacerlo desde que desbloqueamos su aura, agregó tímidamente. Espera. Sam la rodeó. ¿Puedes desbloquear el aura de un perro? Aparentemente. ¿Cómo pudiste saber cómo hacer eso? No lo hice. Lo hice de todos modos. Pero el aura requiere concentración y entrenamiento para empujar al lugar correcto, es por eso que tenemos que estar entrenados para usarla. ¿Cómo podría un perro tener algún concepto de cómo usar el aura? Fuey es inteligente. Esto va un poco más allá de la inteligencia, Jan. Sí, bueno, es por eso que necesita ser entrenado. Papá dice que está aburrido en la casa. Esto es estimulación mental o algo así. Espero entrenar a Ruby mientras lo hago. Un montón de otras personas de nuestra edad con mascotas con las que puede salir de su zona de confort para hacerse amiga. Astuto, comentó Jaune. Me gusta. Miró a Nora y Ren, pero confirmaron que se quedarían en Beacon. No fue inesperado dado que Ozpin todavía pensaba que Nora era la doncella de la primavera, pero tuvo que pedir no parecer sospechoso. Por supuesto, Ozpin había muerto en lo que a todos respectaba. Glinda era la nueva directora y continuaba con su trabajo. Señora Sari. El tono indignado de Glinda lo hizo a él y a los estudiantes estirando el cuello. Sé que no te veo aquí molestando a los estudiantes cuando las lecciones se reanuden dentro de 5 minutos. Él le devolvió la sonrisa. Está bien. Sabes que no lo estoy. Jan se rió. A sus lecciones, estudiantes, instó la nueva directora. Estoy seguro de que puedes charlar más al final del día. Necesito tener algunas palabras con el señor Asari. Ay no. ¿Qué hiciste esta vez? Jan bromeó. Señorita Xiaolong, un maestro que pide hablar con alguien no siempre denota castigo, aunque puedo ver por qué podría pensar eso con su historial. Quemar. Sam vitoreó. Levantó la palma de la mano hacia Glinda, quien deliberadamente no chocó los 5. Valió la pena intentarlo. Hasta luego, señora Sari. Vamos, Si todavía quieres aferrarte a alguien, estoy aquí. Idiota. Emerald le dio a Jaune un último apretón y se alejó, pasando junto a un sol con los brazos abiertos. Él se rió y la persiguió, flanqueado por su equipo, Weiss y Whitley. Jaune los vio a todos irse, pensando en cuando esa diversión y bromas fáciles habían sido suyas. Se sintió hace mucho tiempo. Supuso que era ahora. Había estado en esta línea de tiempo durante unos 10 años. ¿Estoy en problemas? Preguntó una vez que se fueron. No como tal. Somer me ha pedido una semana libre del trabajo para ir de viaje contigo. Suena mal cuando lo pones así. No estaba sugiriendo relaciones extramatrimoniales. Dios mío. Pellizcando el puente de su nariz, suspiró en su mano. Estoy preparado para conceder su solicitud. El trabajo se ralentiza naturalmente a medida que nos acercamos al período de vacaciones. O más bien los estudiantes dejan de prestar atención. Quería asegurarme de que regresara de una pieza. No tengo la intención de hacerle daño. Obviamente.
Lo que pregunto es qué tan peligroso es este viaje. Oh. Claro. Estaba dejando que su paranoia por la paranoia de Ozpin, que sonaba extraña incluso en su cabeza, se apoderara de él. No debería ser un gran riesgo. Ozpin te ha dicho lo que dije, ¿no? Lo ha hecho. Entonces sabes que no corro el riesgo de ser atacado por ellos por ahora. Puede haber algo de Grimm, pero nada que no podamos manejar. No creo que estemos allí por mucho tiempo. Día de viaje, tal vez 1 o 2 noches allí y luego un día para regresar. ¿No quieres un bullar? Jaunes se aseguró de que estuvieran solos antes de decir. Me gustaría dar a entender que no se confía lo suficiente en mí para eso. Glinda frunció el ceño, comprensiva. ¿Estás seguro de que eso es sabio? Serías un agente más valioso para ella si creyera que confiamos implícitamente en ti. He hablado con ella. Observó cómo la expresión de Glinda parpadeaba. Duda, sorpresa, intriga. Una de las cosas que obtuve fue que ella respeta a Ozpin más de lo que piensas. Igual que él a ella. Ambos consideran que el otro es la mayor amenaza para ellos. Comprensible. Han tenido milenios para perfeccionar su oficio. ¿Crees que será sospechoso si Ozpin actúa como si fuera completamente ajeno? ¿No crees que lo será aún más si se da cuenta de inmediato de que eres un traidor? No inmediato. Y además, Ozpin ha dudado de mí en el pasado. Es paranoico. ¿Desde cuándo? Desde siempre. No se trata solo de engañar a Salem. La confesión hizo que Glinda levantara la cabeza. Incluso si digo que solo estoy fingiendo trabajar para Salem, habrá algunas sospechas por parte de Ozpin. Ambos lo sabemos. Glinda no lo confirmó ni lo negó. Continúa. Quiero que Somer esté allí como prueba de que estoy en el buen camino. Algo para hacer que Ozpin se sienta un poco más seguro confiando en mí. Lo último que necesito es que realmente se le meta en la cabeza que me uniré a Salem. ¿Crees que lo haría con Emerald a tu alcance? No. Ni por un momento. Exactamente. Sin embargo, Ozpin ha sido traicionado por Leonard. Asesinado por él. Entiendo tu punto. Glinda suspiró y dio un paso atrás. Lo admito, Ozpin tiene más derecho a sospechar ahora que antes de las acciones de Leonard. Muy bien. Aprobaré la solicitud de Somer de una semana libre y contrataré a un sustituto. Gracias. Solo ten cuidado. Estás tratando de engañar a alguien con más de 1000 años de experiencia. No te dejes matar por esto. Podemos pelear esta guerra sin tener a alguien en su círculo íntimo. Tendré cuidado. Tengo una hija con la que volver. Glinda lo miró fijamente a los ojos. Lo que sea que estuviera buscando, debe haberlo encontrado porque asintió una vez. Bien. Por lo que vale, confío en ti. Lo hice antes de que mataras a Heizel y antes de que rescataras a la señorita Nikos. Es fácil fingir cosas, pero no la cantidad de orgullo que sentiste al entrenar a tus estudiantes. Al pasar junto a él, susurró. No te arriesgues innecesariamente. Barra. Jaune pasó la noche en Beacon en una de las habitaciones de invitados y se reunió con Somer a solas en su oficina para un desayuno ligero. Llegó con un paquete de viaje y suministros recogidos de su nuevo hogar en la ciudad. Era una pena pensar que Ruby y Jan ya no vivían en Patch, pero parecía que les encantaba tener un lugar más ocupado para crecer. Ayudó que estuvieran cerca de Emerald. ¿Listo? Preguntó. Somer parecía emocionado de salir. Hablé con Tai al respecto anoche. Espero que no te importe. ¿Le dijiste todo? No todo. Solo las partes en las que finges servir a Salem y yo te acompaño por el bien de Ozpin. No estoy seguro de que creyera el resto y si lo hiciera, bueno, no estoy seguro de que sea una buena idea. Tai iría directamente a por Ozpin si se enterara de lo que le sucedió a Jan y Ruby. Es un buen hombre. No es necesario que me digas eso, tonto. Me casé con él. Cierto. Verdadero. Entonces, ¿está de acuerdo con que pases una semana conmigo solo en el desierto? Somer puso los ojos en blanco e hizo un gesto como si quisiera arrojarle algo pesado a la cabeza. Taiyang probablemente estaba bien con él, especialmente porque estaba comprometido y había salvado la vida de Somer en el pasado. No debería haber ningún peligro real en esto. Salem quiere que encuentre lo que sea para que nadie interfiera. ¿Has buscado este lugar? Preguntó Somer. Lo he hecho. Sorprendentemente, está documentado. Se acercó y le mostró su pergamino, que había abierto para un informe de excavación geológica.
Somer se inclinó para echar un vistazo mientras revisaba las fotos. Fue encontrado hace unos 90 años y en su mayoría se revisó. Entonces, ¿qué estamos buscando? Esto. Pasó a una nueva imagen. Esta puerta está sellada y no pudieron abrirla ni siquiera con explosivos. Tiene magia escrita por todas partes. Literalmente, agregó, indicando la escritura que salpica la piedra. Emerald y yo encontramos algunos de estos en nuestros viajes. Sé cómo abrirlos. Lo que sea que Salem quiera que vea debe estar adentro. Y eso es mi idea. Ella no lo diría. Dijo algo sobre querer que lo viera yo mismo sin ningún sesgo de su parte. Salem sabía que no confiaría en su palabra y por eso quería que quedara claro que no estaba dando ninguna. Eso le preocupaba porque implicaba que realmente había algo allí que podría sorprenderlo. Por otro lado, Ozpin no necesariamente había tratado de evitar que saliera, así que tal vez eso era una señal de que no había nada que ver. Eso Ozpin no recordaba ni se daba cuenta de lo que había allí. Demasiadas posibilidades. Tenía que mantener la cabeza abierta. Si tuviera la opción, me pondría del lado de Ozpin cada vez. Sea lo que sea, es mejor que sea convincente. ¿Y si es la verdad? Preguntó Somer nerviosamente. ¿Qué pasa si Salem tiene razón y estamos marcando el tiempo que le queda a Remnant? ¿Qué hacemos entonces? No tenía idea. Quemaremos ese puente cuando, si es que llegamos a él. E incluso si es cierto, eso no significa que su idea de genocidio sea la solución correcta. Nada cambiará. Sí. Incluso si es cierto, todavía podemos luchar contra ella. Salem también lo sabía y aún así los envió aquí. ¿Qué se escondía en ese templo? Si se sentía lo suficientemente segura como para que cambiara de opinión, entonces no podía ser nada. La cabeza de Jaune latía con fuerza. Nada de lo que se le ocurría lo haría. Las palabras podrían ser mentiras. Las escrituras podrían estar equivocadas. Incluso los estudios científicos cometieron errores de vez en cuando. ¿Qué podría mostrarle que le hiciera cambiar de opinión? Supongo que estamos a punto de averiguarlo. Tal vez ese fue otro beneficio de tener a Somer allí. Una mente objetiva para mirar lo que encontraran desde otro ángulo. Dos cabezas eran mejores que una, especialmente cuando se trataba de descartar teorías descabelladas. Será mejor que estemos listos para cualquier cosa. Sí. Somer asintió y se dirigió a su mochila. En el camino, recogió su ar. ¿Estamos esperando a Grimm? Recibí otro mensaje de Salem junto con las coordenadas, le dijo. Una advertencia. Es amable de su parte dárselo. ¿Qué dijo? Que a veces las puertas se hacen para mantener a la gente afuera y otras veces para mantener a la gente adentro. Eso ni siquiera es sutil, dijo Somer. Entonces, ¿hay un gran Grimm adentro? O una persona, pero ya estaría muerta hace mucho tiempo. A menos que creas que es otro inmortal. Lo dudo. Él o ella elegiría un bando, lo que significa que Ozpin o Salem intentarían reclutarlos. Además, si fuera la misma magia de los Asari en la que se convirtieron de esta manera, esa persona podría abrir la puerta. No, hay algo más encerrado allí. Dados los primeros murales de Grimm atacando a los Asari, estoy dispuesto a apostar que es eso. Podrían haber sellado a los Grimm que no podían matar con magia. ¿Y lo estamos desatando? Lo estamos matando, dijo Jaune. Y créanme, si es una amenaza demasiado grande para lidiar, cerraremos la puerta y la sellaremos nuevamente. Salem parece pensar que podría manejarlo por mi cuenta. La tecnología ha recorrido un largo camino desde la época de los Asari. Es posible que ni siquiera tuvieran aura en ese entonces. Incluso un Beowulf es un monstruo imposible para un civil, dijo Somer, recitando un viejo dicho de cazador. Los Grimm más pequeños que los cazadores podían atravesar por cientos aún podían ser criaturas aterradoras para aquellos que no estaban entrenados e incapaces de defenderse. Supongo que si se pone mal, podemos llamar a Beacon para que nos ayude. No estaremos muy lejos en viajes aéreos. Si es necesario. Jaune levantó su propia mochila y se la puso sobre los hombros. Teniendo en cuenta que solo se había detenido una noche después del viaje a Mistral, no había que empacar ni desempacar. No hay descanso para los malvados. ¿Estás listo? Sí. Veamos qué verdad tiene Salem para ofrecer.